Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Le doy la más cálida bienvenida. Y bueno, ¿qué nos puede contar sobre la dolarización en sus 25 años de vida? Hola Verónica, qué gusto. A ver, creo que hay que separar la dolarización de muchos otros eventos que han ocurrido en la economía. El feriado bancario y la crisis que usted describe no tienen nada que ver con la dolarización. A ver, hubo una tremenda crisis bancaria que se juntó a una crisis económica y una crisis fiscal y una crisis cambiaria. Eso vivió el Ecuador desde fines del 98 hasta fines del 99. Fueron 12 meses de una monstruosa crisis. Esa crisis causó que el sucre se devalúe. Así es. Lo que usted decía del tipo de cambio, eso fue antes de dolarizarlo. Así es. Estábamos dando Esa crisis causó mucho desempleo. Ese desempleo causó mucha pobreza. La mezcla de pobreza, desempleo y desencanto causaron muchísima migración. Todo eso fue antes de dolarizarnos. Eso es muy importante tener claro. La crisis se venía cocinando desde comienzos de los 90, explota en el año 98, a fines del 98, y es para fines del 99, cuando la crisis ya había pasado, quizás mediados del 99, la crisis bancaria, dada con el feriado bancario. El feriado bancario fue una medida desesperada para tratar de entender, de encontrar una solución para la crisis financiera, la crisis bancaria. El feriado bancario no está conectado con la dolarización, fue 10 meses antes, algo así. El feriado bancario es marzo 99 y la dolarización va a ser en enero 2000. Separemos las cosas, no es una sola, no es lo mismo, ¿no? Entonces, entendamos que esta tremenda crisis bancaria, económica, cambiaria, fiscal, que se desata a fines del 98, les lleva al país realmente a una situación terrible. Y eso causa pobreza, desempleo, migración y unas historias que todos nos acordamos más como pesadilla. Y después, claro, la salida a la crisis, y no es la causa, sino es más bien es el resultado de la crisis, es, ok, dolaricemos el país, que fue una solución tomada con cierta planificación, no fue tan medida desesperada. Sí hubo cierta planificación, no necesariamente toda la planificación que se hizo fue perfecta, pero hubo una cierta planificación, hubo una serie de reformas que se propusieron junto con la dolarización, poco después de que se propuso, y el 9 de enero nos dolarizamos. Y la gente junta erróneamente esa dolarización con la devaluación del sucre, pero no, el sucre se devaluó antes, Fue la mucho antesala, antes de pues. dolarizarnos. Y sí, hay gente que tenía deudas en sucres y deudas en dólares y le costaba pagar con los sucres. Pero también entendamos que si yo tenía una deuda de 100,000 sucres, que era bastante plata en el 97, para el 2000 mi deuda era $4, era fácil de pagar. Ahí hubo mucha gente que más bien se benefició mucho porque debía en sucres, el sucre se devaluó y fue facilito pagar. Lo que también hubo es gente que tenía depósitos en sucres y como el sucre perdió valor, le entregaron pocos dólares. O Claro. sea, separemos bastante las cosas que nos llevaron a la dolarización. Ahora, ¿qué ha producido la dolarización? Básicamente nos dio estabilidad de precios. Eso es lo que sí podemos agradecerle a la dolarización, porque no, es impresionante las inflaciones que solíamos tener antes de dolarizarnos y las inflaciones que tenemos hoy día. Es otro mundo, ¿no? Yo digo que los jóvenes, los menores de 20 años, hay dos cosas que no han conocido los menores de 20. No han conocido ni el sucre ni la inflación. Así es. Ni el sucre ni la inflación. Créame que yo soy profesor de economía y cuando uno explica inflación a los alumnos menores de 20 años, claro, lo pueden entender, pero como un fenómeno distante, teórico, que claro, sí, no, interesante esto de la inflación, interesante saber, pero No no lo es un vivieron en el día a fenómeno día. como,
como nosotros lo vivíamos del día a día, pues que uno sabía, había mil estrategias que uno tenía para defenderse de de la inflación, comprar las cosas a comienzos de mes, yo que sé, había mil estrategias que uno las aplicaba ya de manera natural. Los jóvenes de hoy las ven, las entienden, pero las siguen viendo como algo teórico, algo distante, ¿no? Como cuando uno les cuenta, no sé, de costumbres medievales, de procedimientos que había a comienzos del siglo XX, cosas por el estilo, ven a la inflación como algo distante. Los jóvenes no conocen ni el sucre ni la inflación, lo cual, la segunda parte, el no conocer la inflación es realmente un privilegio, porque ellos han vivido en un Ecuador libre de inflación. Y claro, es como usted y yo no valoramos el aire que respiramos porque siempre está ahí. Los Así es. jóvenes no necesariamente valoran la baja inflación porque siempre ha estado ahí y claro, no saben lo terrible que era para la economía vivir con inflaciones de 30, 40. Fíjese que llegamos a tener inflaciones que bordeaban el 100% y la distorsión que implicaba eso y el empobrecimiento que implica que cada día suben los precios, mi ingreso, por más alto que sea, se mantiene fijo y si cada día suben los precios, yo voy perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, eso los jóvenes ya no valoran porque era algo demasiado natural para ellos el que no haya inflación. Así que creo que eso es lo principal que nos ha dado la dolarización. De esa estabilidad de precios también se deriva una época de crecimiento. Tuvimos un buen crecimiento a comienzo de siglo con precios del petróleo bajos. ¿Ah? Eso es importante. Hubo precios del petróleo bajo hasta el 2005 por ahí y tuvimos un muy buen crecimiento. Parte por la estabilidad, parte porque junto a la dolarización se hicieron algunas reformas importantes. Bueno, la mayor bondad sin duda de la dolarización, esa estabilidad, la que no tenemos de inflación casi, o sea, es muy baja la inflación y claro, muchos ya nos olvidamos de cómo era el día a día con la inflación, ¿no? Ahora, también hay quienes creen, Vicente, que si bien hemos tenido mucha estabilidad, también hemos tenido estancamiento. Y eso de no tener la política monetaria, bueno, sí complica un poco en cuanto a temas de competitividad. ¿Qué nos puede decir de las no tan bondades de la dolarización y qué se podría hacer para que, bueno, se hagan las reformas necesarias, si es que es el caso, y se pueda acompañar a la dolarización para fortalecerla, para que, bueno, no estemos estancados? ¿Qué se podría hacer? A ver, nuevamente se le está echando la culpa a la dolarización de cosas que no son culpa de la dolarización. A ver, la dolarización nos quita la capacidad de corregir errores del pasado. No es la dolarización la que nos quita competitividad. La dolarización lo que nos quita es la capacidad de corregir errores que nos hayan hecho perder competitividad en el pasado y corregirlos hoy. ¿A qué me refiero? Los primeros 5, 6, quizás 7 años de dolarización fueron de muy buen crecimiento. Crecimos, el año que más hemos crecido en muchas décadas fuera del año en que salimos del COVID fue el 2004. Un año que crecimos muchísimo, claro, eran parte y parte era reformas hechas por la dolarización, reformas junto a la dolarización como el OCP, parte era la estabilidad, la inversión, parte también era que teníamos un gobierno mejor financiado gracias al SRI que no existía y que nació poquito antes de la dolarización, nació el SRI y entró a funcionar en la práctica en el 99. Todo eso hizo que los primeros 5 o 6 años del siglo tengamos buen crecimiento económico, muy buen crecimiento económico. Eh, y después vinieron unos años en que tuvimos un precio del petróleo espectacular y nos gastamos hasta el último centavo. Y nos gastamos tanta plata de una manera tan irresponsable, nos gastamos los fondos de ahorro que teníamos, nos gastamos plata del Banco Central, nos endeudamos y el gobierno metió y metió y metió plata en la economía hasta que terminó causando una inflación muy destructiva, pero muy destructiva. Y esa inflación, por más pequeña que haya sido, era mayor que la norteamericana. Y esa es la que nos hizo perder competitividad. Y esa es la que, si tuviéramos una moneda, podríamos corregirla. Pero la culpa no es de la dolarización, la culpa es del gobierno que aumentó su gasto de tal manera que nos volvió un país caro. Y además se aumentó los salarios de una manera tan, tanto mayor a la inflación que nos volvió un país caro y además donde hay incentivos enormes para tener empleados informales. Claro. Entonces, no es la dolarización la culpable de eso. La dolarización de lo que es culpable es de que nos quitó la herramienta para corregir esos errores.
pero la culpa, la razón por la que perdimos competitividad es por esos errores. Claro, ahora, ¿qué hacer? Es la pregunta para que la dolarización siga dando estabilidad a nuestro país. A ver, tenemos que ver qué es lo que más le puede dañar a la dolarización. Pensemos qué es lo que podría debilitar la dolarización y tratemos de evitar esos Que problemas. se quite la liquidez de alguna manera, ¿no? A ver, ¿qué es lo que le podría dañar a la dolarización? El tener un gobierno sin plata. Así es. ¿Por qué? Si tenemos un gobierno sin plata, el gobierno va a empezar a sacarse la plata de donde sea. Si es que el gobierno está desesperado por recursos, bien podría el gobierno meterse y sacar plata, por ejemplo, de las reservas del Banco Central. Si el gobierno está desesperado por recursos porque no tiene plata, bien podría tomarse parte del encaje bancario de los bancos privados. Podría tomarse plata del ahorro de la seguridad social, cosa que ya pasó, ya ocurrió, no es nuevo, ya ocurrió eso. Sobre todo ocurrió del 2014 al 2017 que el gobierno se sacó plata de ahí y debilitó la dolarización. Creo que una de las cosas más importantes que hay que tener es un gobierno bien financiado, para que no tenga la tentación de hacer las tonterías grandes, grandes que hizo el gobierno entre el 2014 y el 2017 y que pusieron muy en riesgo la dolarización. Eso implica no necesariamente subir gasto público, no necesariamente no necesariamente bajar el gasto, no necesariamente subir impuestos, pero sí hacer una combinación de los dos, ¿ah? Claro. O bajar gasto o subir impuestos o hacer un poquito de ambas cosas, cuestión de cuál lógica tengamos, pero implica tener conciencia que sea grande o pequeño el Estado, lo más importante para darle estabilidad al país es que ese Estado esté bien financiado. Si usted quiere tener un Estado grande, pues consiga muchos ingresos para el gobierno. Si usted quiere tener un Estado pequeño, pues achique el gasto. Pero en todo caso, téngale siempre bien financiado. Lo peor que podemos tener para dolarización es un Estado mal financiado. Así es, y bueno, para el próximo gobierno tendremos que ver si es que quién queda y qué política monetaria va a tener, pero sí preocupa para muchas personas ese cambio que podría darse, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no quieren que se dé inestabilidad y quiere que se mantenga el dólar, y en ese sentido, Vicente, hay quizás reformas de las leyes o demás que se puedan hacer para fortalecer la dolarización. A ver, yo creo que usted acaba de decir una gran verdad. Creo que los ecuatorianos estamos locamente enamorados de la dolarización. Seamos sinceros. Nos encanta la dolarización porque nos ha dado un montón de estabilidad. Y creo que el mayor aliado que tiene la dolarización somos los 17 millones de corazones de ecuatorianos que latimos al lado de la dolarización y que le queremos mucho a la dolarización. Y no lo digo en broma, ¿eh? Realmente creo que el mayor aliado de la dolarización es ese enorme consenso que existe alrededor de la dolarización de cuidémosla porque es útil, es buena, es beneficiosa para el país y veamos mal a todo aquel que sea crítico con la dolarización. No sé si usted se acuerda, pero hubo este fallido intento del Banco Central de hacer este dinero virtual del Banco Central y Así como lo es. vimos como una opción de crear dinero desde un Banco Central de un país dolarizado que no puede crear dinero, tuvo cero éxito. Pero no fueron leyes, no fueron políticas, fueron los ecuatorianos conscientes de que eso era dañino, los que decidimos no usar el dinero electrónico y esa iniciativa, muy mala por cierto, afortunadamente no prosperó y que dicha, ahí murió. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Así No, es. no, era una iniciativa tremendamente dañina y afortunadamente no funcionó y ahí murió. Yo no veo la utilidad de hacer leyes y más leyes y más leyes, No es porque las necesario. leyes al final en este país acaban siendo ignoradas o no cumpliéndose. Yo lo que veo más necesario es que haya una mayor conciencia de los ecuatorianos de cuáles son las políticas dañinas, porque ahí vamos a elegir a los candidatos que no proponen esas políticas. Vamos a elegir a los candidatos que no tienen pensado, aunque sea en secreto, implementar esas políticas. Y vamos a darles la espalda a todas las políticas dañinas y destructivas contra la dolarización. Insisto, el mayor peligro que tiene la dolarización, no el mayor peligro, la mayor amenaza es que un gobierno empiece a sacarse los colchones que tiene el sistema económico de ahorro
que son importantes para darle viabilidad a la dolarización. ¿Y cuándo hace un gobierno eso? Cuando está desfinanciado. ¿Y cuándo está desfinanciado? Cuando tiene mucho más gastos que ingresos. Ok, no me importa. Si usted quiere tener un estado grande, no importa, téngalo, pero financielo. Si usted quiere tener un estado chiquito, perfecto, téngalo, pero financiado. Lo importante es tener equilibradas las cuentas para que no haya esa tentación de sacarle plata a lo que no se debe y ponerle en riesgo a la dolarización. Ahora, esto es verdad, Vicente, pero recordemos que tenemos un déficit fiscal muy grande. Entiendo que en 2024 cerró cerca de 4.000 millones de dólares del déficit. No tengo el dato exacto, pero más o menos bordeando por esa cifra. Y bueno, eso preocupa de cara a justamente fortalecer la dolarización. Sí, pero es importante decir que el déficit del año antepasado, o sea, el 2023, fue bastante más alto. Y tuvimos entonces en el 2024 una política de reducción del déficit fiscal. Debe ser el 2024 uno de los años con menos déficit del sector público no financiero. No estoy diciendo que el déficit tiene que ser exactamente cero todos los años, Yes. pero sí que no puede tener Que sea déficit de 6.000 manejable. millones como tuvimos Sí. en el año 2014, ¿no? De 6.000, 8.000 millones de dólares como en el 2014, con buen precio del petróleo y un déficit exorbitante. No, pues eso es exactamente lo que destruye la dolarización. Un gobierno que no tiene plata y no tiene cómo financiarse. Eso es exacto lo que hay que evitar. Y creo que la política del gobierno actual de ir achicando ese déficit está en buen camino. ¿Ya? Y no, a ver, entendamos esto. Aquí lo importante es el equilibrio entre ingresos y gastos, no tanto si es que es alto o bajo. Es cuestión ya de gustos que debería ser más alto, más bajo el gasto público, pero lo importante es que gastos e ingresos más o menos se acerquen. Y eso es una de las recetas claves para cuidar a la dolarización. Luego tenemos muchas ideas de política también, de cómo mejorar mercados para que la dolarización sea más eficiente. Cuando habla uno de mejorar mercados, a veces la gente se pregunta de qué está hablando. Pues nada, del mercado eléctrico, por ejemplo, ¿no? Un Así. mercado que evidentemente no funciona y que le causa un montón de dolores de cabeza a este país, pero a ver, el mercado eléctrico es un mercado que debería funcionar mejor para que el país funcione mejor y la dolarización también funcione mejor. El mercado laboral debería cambiar y ser más eficiente. El mercado bancario, el mercado de créditos también debería ser más eficiente. El mercado bursátil debería ser más eficiente y así tenemos cientos de mercados que podrían ser más eficientes en el país y hacerle más eficiente a la economía y a la dolarización. Y eso habría que exigirle a quienes están de candidatos y que, bueno, si llegan a Carondelet, que cumplan todo ello. Gracias al Vicente Albornoz, economista, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Y bueno, hablar sobre la dolarización que cumplió 25 años y que ha dado estabilidad a nuestro país. Gracias nuevamente. Un gusto estar con ustedes.